José Gonzalo Rodríguez Gacha, nacido en Pacho, Cundinamarca, 14 de mayo de 1947, Tolú, Sucre, 15 de diciembre de 1989, apodado El Mexicano, fue un narcotraficante, terrorista, paramilitar y criminal colombiano, cofundador y cabecilla del Cartel de Medellín. De origen humilde, Rodríguez Gacha amasó su fortuna durante los años 1970 y principios de los años 1980 a través del tráfico de cocaína hacia Centro y Norteamérica. Tras la creación del cartel en 1976, los medios de comunicación colombianos lo consideraron el líder del ala militar de dicha organización y su ministro de guerra. Más de 1000 muertos fueron atribuidos a su nombre. Contó con su propia fuerza paramilitar, entre guardaespaldas y sicarios, con cerca de 2000 miembros y fue considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo en 1988. Apoyó la creación de grupos de autodefensa en Colombia y orquestó el exterminio de la Unión Patriótica a finales de los 1980. Rodríguez Gacha murió el 15 de diciembre de 1989, tras una operación militar que incluyó una persecución por tierra y aire cerca de las playas de Coveñas, operación que también acabó con la vida de su hijo Freddy. Se ha conocido, años después de su muerte, que su trascendencia no se había limitado a esferas del tráfico ilegal de estupefacientes, sino también en el ámbito comercial, político y social. Oriundo de Pacho, Cundinamarca, Rodríguez Gacha nació en una familia campesina. En tercero de bachillerato decidió abandonar sus estudios para empezar a trabajar en Bogotá, donde laboró como camarero de un restaurante, ayudante de autobuses, e incluso como comerciante en el sector de San Victorino. Su carrera criminal despegaría a principios de los años 1970, cuando se trasladó a Musó, Boyacá, y entró al servicio de Gilberto Molina Moreno, el zar de las Esmeraldas en Boyacá, legendario personaje que durante muchos años impuso su ley en el negocio minero, ejerciendo su influencia en una vasta región que cubre los municipios de Quipama, Otanche y Borbur. Molina era el jefe indiscutido y sus socios, que le reconocían su condición de padrino, incluían a personas como Víctor Carranza, Benito Méndez, El Mono Bernal, Julio Silva y Juan Vitar. Estos explotaban legalmente concesiones otorgadas por el gobierno colombiano a sociedades de las que ellos y otros esmeralderos eran miembros. Sin embargo, no dominaban todo el negocio. Entre sus rivales, el principal era el grupo controlado por la familia Vargas, que imponía su ley en la región de Coscois. La guerra verde entre Molina y los Vargas se tornó cada vez más sangrienta y, mientras eso sucedía, Rodríguez Gacha, que había ascendido rápidamente en las estructuras del zar verde, se independizó para dedicarse a una actividad considerablemente más rentable: el narcotráfico. Su primer contacto con este negocio vino a través de Verónica Rivera de Vargas, amiga de Pablo Escobar y del narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo hacia mediados de los 70. Hizo su primera fortuna en medio de la bonanza marimbera para luego comenzar con el tráfico de cocaína. En pocos años Rodríguez Gacha se convirtió, al lado de Escobar y de la familia Ochoa, en uno de los pilares del cartel de Medellín en los comienzos de los 80. Amasó en corto tiempo una de las más grandes fortunas de Colombia. Asociado a las mafias afincadas en Antioquia, controló una ala autónoma de la organización narcotraficante en el centro del país, manejando hombres y recursos propios. En 1981, financiaría en conjunto con sus socios la creación del primer grupo de autodefensas, el Muerte a Secuestradores, más pronto se abrirían nuevas rutas de tráfico de drogas a través de México, Haití, Los Ángeles, California, Houston, Texas y Nicaragua, donde desempeñó un papel fundamental en el crimen del piloto estadounidense Barry Seal, asesinado más tarde cuando accedió a testificar contra el cartel. Las guerras del mexicano contra las FARC y narcoparamilitarismo, pronto el poder de Rodríguez Gacha desbordó el núcleo original de Cundinamarca y Boyacá e incursionó en los llanos orientales y el Magdalena Medio, contactando con las FARC, que en un principio prestaron servicios de vigilancia a los cultivos y laboratorios del capo a cambio de ciertos impuestos llamados gramaje. Sin embargo, la destrucción de varios de sus laboratorios de procesamiento de drogas en 1983, más el robo de pasta base de coca y dinero en efectivo a algunos de sus emisarios, lo llevaron a una guerra personal con dicha organización.
Bajo la filosofía de quien no está conmigo, está contra mí, y apoyado en sus nuevos socios paramilitares del Magdalena Medio, las autodefensas de Pablo Emilio Guarín, Henry Pérez, los hermanos Fidel y Carlos Castaño y Ramón Izaza, emprendió una campaña de exterminio contra la Unión Patriótica, partido al que consideraba el brazo político de la guerrilla comunista. Gacha intentó negociar con las FARC-EP para que le devolvieran lo que le habían quitado y se reunió con el Mono Jojoy, pero la guerra con las FARC-EP continuó hasta la muerte de Gacha. Hacia 1989, Rodríguez Gacha tenía a su disposición 1 millar de hombres en un ejército personal adiestrado por mercenarios extranjeros. Así, entre diciembre de 1987 y mayo de 1988, contrató a mercenarios israelíes y británicos, para que entrenaran equipos de asesinos y sicarios. Entre estos destacó Yair Klein, un teniente coronel retirado del ejército israelí, liderando un equipo de instructores en Puerto Boyacá durante 1988. Rodríguez Gacha se convirtió así en el principal comandante del narcoparamilitarismo en Colombia. Además, sus contactos con elementos corruptos dentro de las fuerzas gubernamentales le brindaban la suficiente impunidad como para actuar contra sus enemigos con total libertad. Al menos 800 miembros de la ATP cayeron víctimas de su venganza contra las FARC-EP, incluyendo al presidente del partido, Jaime Pardo Leal, asesinado el 11 de octubre de 1987, al secretario del Partido Comunista, Teófilo Forero, y al joven líder de izquierda José Antequera. Hasta Putumayo, con la banda de los Macetos, llegaban los tentáculos del narco al momento de su muerte. Su participación en el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, cada vez más, sus ataques se fueron dirigiendo contra el Estado colombiano, apoyando a su socio y amigo Pablo Escobar en su lucha contra el gobierno. El 30 de abril de 1984, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, que había emprendido una cruzada contra el cartel de Medellín, fue asesinado por sicarios de los Priscos, que se movilizaban en una motocicleta. En respuesta, el presidente Belisario Betancur declaró fuera de la ley a los narcotraficantes y se pronunció a favor de la implementación del Tratado de Extradición. Los Ochoa, Pablo Escobar, Carlos Leder y Rodríguez Gacha debieron huir a Panamá. En un último intento por controlar la situación y negociar con el gobierno, los capos se reunieron con el expresidente colombiano Alfonso López Michelsen en el Hotel Marriott de Panamá. Sin embargo, las negociaciones se filtraron a la prensa y el plan se desmoronó. Meses más tarde regresarían clandestinamente al país, mas el punto de ruptura con la sociedad ya había llegado. Inicio de la guerra contra el Estado, a causa de la reactivación del Tratado de Extradición en mayo de 1984 y de las primeras detenciones con este fin en enero de 1985, los miembros del cartel de Medellín quedaron fuera de ley y se autodenominaron los extraditables. El inicio de una guerra frontal contra los gobiernos de Colombia y Estados Unidos fue inevitable. Este periodo negro pasaría a denominarse en la historia de Colombia como la Guerra del Narcoterrorismo. La campaña de terror reactivada a partir de la segunda mitad de 1986 se cobraría las vidas del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Hernando Vaquero Borda, del juez Gustavo Zuluaga Serna, del coronel Jaime Ramírez Gómez y del director de El Espectador Guillermo Cano Izaza. Tras una tregua de un año, las decisiones tomadas por el gobierno Barco el 8 de enero de 1988, al dictar autos de detención con fines de extradición contra Escobar, Rodríguez Gacha y los hermanos Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vázquez, generarían una nueva escalada terrorista. El 16 de enero de 1988 es secuestrado el candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana Arango, y el 25 del mismo mes, durante un nuevo intento de secuestro, es asesinado el Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos. La guerra contra el Estado está prácticamente declarada. La violencia ya no se detendría. Rodríguez Gacha profundizó su campaña de exterminio contra la izquierda, multiplicando los asesinatos de los dirigentes de la Unión Patriótica. Teófilo Forero y José Antequera fueron ultimados a principios de 1989. Se atrevió incluso a masacrar a toda una comisión judicial en La Rochela, Santander, el 18 de enero de 1989, también el 1 de noviembre de 1989 asesinó al congresista por Pacho, Cundinamarca, Luis Francisco Madero Forero.
En varias ocasiones Madero se enfrentó al narcotraficante. Inició el movimiento que pedía la expulsión del mexicano de esa región de Cundinamarca para salvar al pueblo de Pacho del narcoterrorismo, iniciando la guerra, que desembocó en ese conocido final. También en una ocasión organizó un paro cívico para protestar contra el negocio de la droga. El congresista asesinado pertenecía a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, que es la encargada de estudiar los asuntos militares e internacionales. En 1980 fue el ponente del proyecto de extradición. Francisco Madero perteneció al Grupo Social Conservador, fue compañero de luchas de Álvaro Gómez Hurtado. A la vez entró en un conflicto más intenso y violento por el control de las minas de esmeraldas en el occidente de Boyacá. Decidido a unir sus emporios del noroeste de Cundinamarca con el Magdalena Medio, campo de entrenamiento de sus autodefensas, terminó por ver como un estorbo a sus antiguos socios y amigos. El 27 de febrero de 1989, infiltró un comando armado en Sasaima, Cundinamarca, y liquidó al amo y señor del negocio esmeraldífero en Colombia, Gilberto Molina Moreno, junto a 17 personas más. Pronto pasó a atentar contra Víctor Carranza, otro ex socio suyo, convertido en el nuevo zar de las Esmeraldas. La guerra con este escaló tras la masacre en el edificio Altos del Portal de Bogotá, el 5 de julio de 1989. Allí un grupo de militares al servicio del mexicano, en el curso de un supuesto operativo, interrumpieron una reunión de gente de la DEA y del F2 con Ángel Gaitán Maecha, un informante, y masacraron a 4 personas. Los ataques se sucedieron todo el mes de julio. El 7 una bomba semidestruyó las instalaciones de Tecminas en Bogotá, empresa propiedad de Carranza. Fue asesinada la llamada reina de la coca, Verónica Rivera. El 10 cayó baleado Julio Carranza, sobrino del zar. El 15, 60 hombres fusilaron en la quebrada de Tocó, en predios a cargo de Tecminas, a 6 guaqueros. Más tarde arrojaron vivo desde una avioneta a Pedro Julio Yaya, un vigilante de la Beta. El 26 de julio un ataque dinamitero con carro bomba arrasó las oficinas de Ganadería Naré, de propiedad de Carranza, matando a una persona y dejando a 2 heridas. Finalmente el 15 de agosto siguiente salió ilesa de un atentado Blanca Lilia de Molina, viuda de Gilberto Molina. Paralelamente, a partir del fracaso en las negociaciones con el gobierno nacional, emprendió junto con Pablo Escobar una oleada de asesinatos en mayo de 1989. Un primer atentado dinamitero sacudió Bogotá el 30 del mismo mes, teniendo por objetivo al comandante del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Miguel Maza Márquez. Salió ileso, pero 7 personas murieron y 30 quedaron heridas. Le seguirían otros ataques contra el gobernador de Antioquia Antonio Roldán Betancur, muerto el 4 de julio, la jueza tercera de orden público María Elena Díaz asesinada el 28 de julio, el magistrado Carlos Ernesto Valencia ultimado el 16 de agosto y finalmente el comandante de la policía en Antioquia Valdemar Franklin Quintero y el candidato a la presidencia, 1990-1994, Luis Carlos Galán Sarmiento, acribillados el mismo día, 18 de agosto de 1989. En el último hecho tomaron parte activa 70 hombres de Gacha con Jaime Rueda a la cabeza, el mismo que descargaría sobre el líder liberal la subametralladora Mini Atlanta que le cegó la vida. El presidente Virgilio Barco declaró la guerra entonces al cartel de Medellín y procedió el 19 de agosto a dictar los decretos que permitían la extradición por vía administrativa, la incautación de bienes del narcotráfico y la detención preventiva sin cargos judiciales de sospechosos de pertenecer a la organización narcoterrorista. Además, con el 80% de la cocaína consumida en Estados Unidos llegando de Colombia, el recién elegido presidente George H. W. Bush concentró la estrategia antidrogas de su gobierno en el país andino, y el 21 de agosto de 1989 el fiscal general Dick Thornburg hizo pública una lista de 12 capos de la droga requeridos por el gobierno norteamericano. La lista incluía a Pablo Escobar, el mexicano, el Mono Abello y los hermanos Ochoa, Jorge Luis, Fabio y Juan David. Ataques terrorista de 1989, como muchos esperaban, los narcos no se arredraron y asumieron el reto de una guerra total con el Estado colombiano, por medio de una carta a la opinión publicada el 23 de agosto de 1989.
La extradición no les dejaba más camino que tratar de doblegar al gobierno de Barco por medio del terrorismo y el sicariato a gran escala. 289 acciones bélicas y más de 250 muertos en 3 meses lo ilustran claramente. Las principales ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, fueron bombardeadas diariamente, 100 actos terroristas de septiembre a diciembre. El 24 de agosto, las bombas que estallaron en la capital antioqueña, dieron inicio a su violenta arremetida. El 2 de septiembre terroristas hicieron estallar un camión cargado con 100 kilos de dinamita en el periódico El Espectador. El 11 fue asesinado el líder liberal Pablo Peláez González. El 21 de septiembre explotaron simultáneamente varios petardos en 9 sedes políticas en el sector de Teusaquillo, Bogotá. El 26 de septiembre atentaron contra el Hotel Hilton de Cartagena con un saldo de 2 víctimas mortales. El 16 de octubre, un carro bomba estacionado a las afueras de las instalaciones del diario Vanguardia Liberal, de Bucaramanga, dejó 4 muertos. El 20 fue bombardeado el Hotel Royal de Barranquilla. El 1 de noviembre cayeron María Elena Espinosa Arango, miembro de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, y Luis Francisco Madero Forero, representante en la Cámara por Cundinamarca. El 9 de noviembre, 2 semanas después de un ataque de sicarios, muere el periodista Jorge Enrique Pulido. El gobierno reaccionó multiplicando los operativos y arrestos a lo largo y ancho del país. El 11 de octubre fue detenido el Mono Abelló, y el 23 de noviembre, las fuerzas gubernamentales cayeron sobre la Hacienda El Oro, propiedad de Pablo Escobar, matando a 2 miembros del cartel, entre ellos, su cuñado Mario Henao, y deteniendo a 55 más. No obstante, el capo logró escabullirse. Herido el cartel, Escobar y Rodríguez Gacha respondieron con 2 violentas acciones en la capital de Colombia. Lo peor estaba por venir. El 27 de noviembre, intentando matar al reemplazo de Galán en las elecciones presidenciales, César Gaviria, Pablo Escobar hizo estallar un avión de Avianca en pleno vuelo con sus 107 pasajeros a bordo. El 6 de diciembre, en lo que se sería su mayor ataque, los extraditables echaron a rodar calle abajo un autobús del acueducto de Bogotá cargado con 500 kilos de explosivos y lo volaron frente a las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. El general Maza, objetivo del atentado, salió ileso de este. Sin embargo, 63 personas murieron y 500 resultaron heridas. Rodríguez Gacha, responsable de la última hecatombe terrorista, se convirtió así en el hombre más buscado de Colombia, ofreciéndose una recompensa de $250.000 por su cabeza. En esa época, el mexicano había cambiado su aspecto físico, operándose el rostro y dejándose crecer una barba rala, con lo que pretendía evadir la persecución de las autoridades. El fin del mexicano, eran las 2:05 de la tarde del pasado viernes, cuando sonó el teléfono del despacho presidencial. Virgilio Barco contestó y al otro lado de la línea el general Carlos Casadiego, subdirector de la policía, le dijo: «Presidente, misión cumplida». Barco no entendió muy bien. «Hemos dado de baja a Gonzalo Rodríguez Gacha», aclaró el militar. Incrédulo, el primer mandatario preguntó: «¿Están totalmente seguros?». «Completamente, señor presidente». «Muchas felicidades», fue la despedida. Con este escueto intercambio de palabras Barco recibió la mejor noticia que ha producido su gobierno en lo que lleva transcurrido. Una administración que se había jugado todo su prestigio en la lucha contra el narcotráfico, estaba a punto de extinguirse con mucho ruido y poco capo. Pero todo eso cambió el viernes en la tarde, cuando se confirmó la muerte de uno de los 2 hombres más buscados del país. Y no solo de Colombia, ya que casi todos los noticieros del mundo abrieron esa noche sus informaciones con esa noticia. En pocas horas Barco recibió llamadas de los presidentes George Bush, Carlos Andrés Pérez, Carlos Menem, Carlos Salinas de Gortari y hasta el canciller británico, Sir Geoffrey Dewey. El zar norteamericano de la lucha contra la droga, William Bennett, afirmó en una rueda de prensa en Washington que todo el mundo civilizado le tiene al presidente Barco una deuda de gratitud.
El operativo La Salvación del Mundo Civilizado había comenzado al mediodía del miércoles cuando, en una ceremonia de ascensos militares en la escuela de cadetes, el general Miguel Maza, director del DAS, y el general Octavio Vargas, comandante de los cuerpos de élite de la policía, vieron interrumpida una cordial conversación al lado de la piscina por una llamada urgente de Medellín. Se trataba de un informante del DAS en la capital antioqueña, quien tenía un amigo en Cartagena, que sabía dónde estaba Rodríguez Gacha y quería obtener la recompensa de 250 millones de pesos ofrecida por el gobierno. Minutos después los dos generales se trasladaron en helicóptero a la dirección de la policía, en donde se tomó la decisión de enviar un hombre de confianza de Maza a Cartagena a entrevistarse con el informante. La cita se cumplió en el restaurante Nautilus, de la ciudad heroica, en la noche del miércoles. Allí el informante reveló que Rodríguez Gacha, su hijo Freddy Gonzalo y algunos de sus guardaespaldas se encontraban en Cartagena. Una vez transmitida la información se decidió trasladar a 30 hombres del cuerpo de élite al Comando Aéreo de Barranquilla y acuartelarlos aquí. Al mismo tiempo se dio la orden de que 2 helicópteros de la policía se mantuvieran listos para despegar del aeropuerto de Santa Marta. Al otro día el general Miguel Gómez Padilla, comandante de la policía, conoció la información y empezó a trabajar en la operación con sus colegas Maza y Vargas. Rápidamente se montó un operativo de seguimiento en Cartagena que, sin embargo, no resultó del todo discreto. Rodríguez Gacha se dio cuenta de que le pisaban los talones y en la noche del jueves abordó una lancha rápida con su hijo y 5 de sus guardaespaldas, con destino a la finca El Tesoro, ubicada entre Coveñas y Tolú. En ese momento las autoridades le perdieron la pista. No obstante, gracias al informante, comenzó a hacerse un rastreo aéreo de la zona para ubicar la lancha que tenía características claramente identificables. Esta fue detectada en horas de la madrugada, pero ocupada solo por su conductor. El helicóptero se le acercó y obtuvo que la lancha se detuviera. El piloto confesó que había dejado a Rodríguez Gacha en la finca El Tesoro y se dirigía a una isla cercana a recoger a un grupo de paramilitares para reforzar la seguridad del narcotraficante. Con esa información se procedió al diseño de un operativo envolvente sobre la finca. El cuerpo de élite tenía la misión de llegar por aire en 2 helicópteros artillados, mientras que la infantería de marina cubría un eventual escape por agua. A la media mañana del viernes los 2 helicópteros llegaron a El Tesoro. Con altavoces y sirenas le pidieron a Rodríguez Gacha que se entregara, pero no se obtuvo ninguna respuesta. No había movimiento en la casa y lo único que se veía era un camión Chevrolet carpado, de color rojo. En un momento se pensó que la información dada por el lanchero era falsa. En consecuencia, uno de los helicópteros empezó a volar hacia Tolú y el otro hacia Coveñas. Sin embargo, el que iba hacia Tolú volvió a pasar por encima de la finca y sus ocupantes se dieron cuenta de que el camión rojo ya no estaba. Así se lo comunicó al segundo helicóptero y se inició la búsqueda del vehículo. A menos de 2 kilómetros de Tolú el camión fue interceptado y este se desvió por la ruta que conduce a Sincelejo. Un poco más adelante el vehículo se detuvo y de él se bajaron Freddy Gonzalo Rodríguez y 4 guardaespaldas, quienes abrieron fuego contra la aeronave. Esta contestó con sus ametralladoras, dando de baja a 2 de ellos. Uno de los helicópteros descendió y dejó en tierra a varios comandos de la fuerza élite, quienes se enfrentaron con los 2 guardaespaldas sobrevivientes y el hijo del mexicano, dándoles de baja. En el intermedio el camión continuó su huida seguido por el otro helicóptero. Accidentalmente en esta carretera se encontraba una patrulla de infantes de marina que estaba custodiando una de las fincas del extraditado Eduardo Martínez Romero. Al verlos, el camión se detuvo y de él bajaron Rodríguez Gacha y un guardaespaldas, quienes se internaron en un platanal. Luego el helicóptero comenzó a disparar, tratando de detectar a los fugitivos. Al cabo de un tiempo Rodríguez Gacha, quien estaba armado con un fusil R5 y 5 granadas, contestó al fuego, con lo cual fue fácil ubicarlo. El artillero del helicóptero empezó a dispararle a la mata de plátano que le servía de parapeto al mexicano. Finalmente logró darle en un pie. El disparo lo hizo caer y en ese momento una bala calibre .762 le alcanzó la cabeza, tanto que quedó prácticamente desfigurado. Fueron necesarias las diligencias dactiloscópicas para establecer sin duda su identidad.
El epílogo fue la muerte del último de los hombres de Rodríguez Gacha minutos después. Era la 1:45 minutos de la tarde del viernes 15 de diciembre. La búsqueda de uno de los criminales más peligrosos de la historia de Colombia se había terminado. ¿Qué sigue? La gran pregunta ahora es, ¿qué va a pasar después de la muerte de Rodríguez Gacha? Él y Escobar probablemente constituyen el único caso en la historia en que dos individuos le declaran la guerra a un Estado. Por esto la ofensiva del gobierno se ha centrado en un solo propósito: derrotarlos. Todo el esfuerzo del país estaba enfilado hacia ese objetivo. El combate no era propiamente contra el narcotráfico. Era contra el narcoterrorismo. Y para las autoridades el narcoterrorismo son solamente ellos dos. Los Ochoa, los Rodríguez Orejuela y el resto son considerados de otra liga. Esto explica por qué no se ha ofrecido recompensa por ellos ni se les ha perseguido como a los dos jefes. Dado de baja Rodríguez Gacha, la mitad de esta guerra está ganada. Nadie sabe, en el fondo, qué significa esto porque, al fin y al cabo, el mexicano era el número 2. Según todos los testimonios, el más violento. Pero el cerebro es Pablo Escobar. Otra inquietud es, entonces, ¿qué va a pasar con Escobar solo? Este es considerado mucho más fino y calculador que Rodríguez Gacha, pero no menos peligroso. No se sabe hasta ahora si su capacidad de terrorismo se doblará porque quedó solo, por el contrario, se reducirá a la mitad por haber perdido a su principal aliado. Pero, lo que es un hecho es que el brazo armado del cartel de Medellín ha quedado acéfalo, pues el mexicano era el ministro de guerra. Él era el responsable de la ejecución de los actos terroristas. Su desaparición del panorama tiene grandes implicaciones para la capacidad operativa del grupo. Escobar tiene fama de considerarse un gran estratega y de ser un hombre pragmático. Por eso tendría que estar consciente de que su guerra está perdida. El doble golpe del hundimiento del referendo sobre extradición y la pérdida de su socio derrumbaron de un tajo ilusiones que podía haber tenido solamente hace una semana. Cuando el Congreso estuvo a punto de aprobar un referendo, las perspectivas de Escobar incluían tumbar la extradición, forzar un diálogo y hasta tratar de negociar un indulto. La posibilidad de todo esto se basaba en el mito de la invulnerabilidad de los narcoterroristas. La muerte de Rodríguez Gacha ha cambiado esta percepción. Si hace pocas semanas el sentimiento generalizado era el de que se estaba perdiendo la guerra, ahora el sentimiento es el de que se va a ganar, aunque no se sabe a qué costo. Hoy por hoy son muy pocos los que consideran que el Estado tenga que hacer concesiones que hasta hace 8 días se consideraban discutibles. Ante este nuevo panorama Escobar tiene solo dos alternativas: continuar la guerra a sabiendas de que esta no se puede ganar y muy probablemente que tendrá un final como el de Rodríguez Gacha, o bajar la guardia, mantenerse en la clandestinidad y esperar a que baje un poco la marea. Al fin y al cabo, gente como Tiro Fijo, el cura Pérez y Carlos Pizarro han logrado, manteniéndose en el monte, con 100 o 200 personas, sobrevivir durante años sin ser arrestados. Si Escobar está en este último plan, es posible que le sirva la coyuntura actual, ya que, cuando cae uno de los grandes como sucedió en el caso de Lever, la opinión pública en Colombia y en el mundo se tranquiliza temporalmente. Pero, independientemente de lo que haga Escobar, muchas cosas cambiarán en Colombia como consecuencia del fin del número 2 del cartel. Para comenzar, las zonas que él controlaba serán liberadas. Regiones como Pacho, el área esmeraldífera, gran parte del Magdalena Medio y parte de los llanos orientales alrededor de Puerto López, habían visto desaparecer el ejercicio libre de la política, ya que el que se oponía a Rodríguez Gacha lo pagaba con su vida. Tal vez con la excepción de Pacho, el viernes por la noche en varios de esos sitios hubo mucha fiesta con voladores y mucho aspirante al consejo que no pensaba en lanzarse está reconsiderando su decisión. Esto en cuanto a política. Porque en cuanto a economía la cosa no es de menos alcance. El mexicano era el mayor terrateniente de Colombia. Tanto que en los allanamientos de hace 3 meses las autoridades no dejaban de sorprenderse de la ventaja que le llevaba en tierra al resto del cartel de Medellín. Lo que antes se consideraban sus zonas de influencia en realidad acabaron siendo en gran parte tierras propias, casi todas a nombre de testaferros. Con su muerte se va a producir una mini reforma agraria, pues todo el que tenía un pedazo de tierra a su nombre se va a quedar con él. Con el mexicano vivo los contratos de palabra eran sacrosantos.
Con él muerto, lo que cuentan son las escrituras. La situación del gobierno también ha cambiado sustancialmente. Después de lo que, sin duda, fue la peor quincena del cuatrienio con la bomba del avión de Avianca, la bomba del DAS y la crisis política que acompañó el hundimiento de la reforma constitucional, la muerte de Rodríguez Gacha le da un nuevo aire. Con la rebelión del Parlamento y las renuncias de Turbay y Pastrana, muchos congresistas llegaron inclusive a plantear la renuncia del propio presidente. Hoy Barco vuelve a ser el héroe internacional de hace 3 meses y, en Colombia, el país sintió tener el gobierno que hace una semana reclamaba. Los laureles inmediatos de la operación recaen sobre el general Maza, el comandante de la policía, Miguel Antonio Gómez Padilla, y el jefe del grupo élite, Octavio Vargas Silva, quienes en esta guerra se están jugando su propia vida. Sin embargo, es indudable que, detrás de todo esto, mucho influyó lo que los admiradores del presidente llaman la perseverancia y sus detractores su terquedad. En cuanto a Colombia, a pesar del nerviosismo que aún se siente por las posibles retaliaciones, esta Navidad se acerca, si no con felicidad, por lo menos sí con esperanza. La ley del monte: son muy pocos los individuos en la historia que han matado a más de 1000 personas. José Gonzalo Rodríguez Gacha es uno de ellos. Con los casi 800 muertos de la AP que se le atribuyen y las 2 últimas bombas terroristas, se acerca a esta cifra. El resto lo constituyen los magnicidios, el asesinato de jueces, de esmeralderos, de periodistas y las múltiples masacres que ordenó. La familiaridad de los colombianos con él, en cierta forma, opaca la dimensión del puesto que tendrá en la historia de la criminalidad mundial. Basta solo con pensar que Al Capone, rey de Chicago durante los 13 años de la prohibición, se le atribuyen 200 muertos y, por cuenta de esto, medio siglo después de su muerte su leyenda vive. El mexicano nació en Pacho, Cundinamarca, el 18 de mayo de 1947, hijo de una humilde familia campesina. Al terminar el tercero de bachillerato, debió abandonar los estudios para salir a ganarse la vida por los caminos más tortuosos y violentos. A comienzos de los años 70 se convirtió en peón de Gilberto Molina, el hombre fuerte de esa zona esmeraldífera de Boyacá, Otanche, Borbur, Quipama. Pocos años después Rodríguez Gacha se independizó para dedicarse a un negocio mucho más rentable, el narcotráfico. A medida que avanzaba en esta actividad, se fue haciendo a una fortuna hoy calculada en más de $1.000 millones. No tardó en encontrarse con Pablo Escobar y con los hermanos Ochoa, con quienes se convirtió en jefe del cartel de Medellín. El mexicano pasó a ser el jefe militar de Grupo I, respaldado en su fortuna conformó la organización paramilitar más grande del país con cerca de 1000 hombres entrenados y fuertemente armados, que en un comienzo fueron destinados a su protección personal. Pero al poco tiempo todo este ejército acabó sirviendo a una cruzada ideológica anticomunista, especialmente dirigida contra las FARC y contra los militantes de la AP. La pelea con las FARC, aparte de las razones ideológicas, se alimentó por diversos episodios en los que Rodríguez Gacha encontró obstáculos para sus negocios en el Meta y el Guaviare. Los guerrilleros en ocasiones le cobraban impuestos sobre la droga de sus laboratorios, en otras se los destruían o le robaban la plata a sus emisarios. Ante la dificultad de cobrar venganza en los jefes del grupo insurgente, enfiló sus baterías contra el partido político de la AP, cuyo muerto más importante fue el candidato presidencial Jaime Pardo Leal. A todas estas el mexicano ya estaba enfrentado con el cartel de Cali con el que se declaró una guerra a muerte, con el gobierno nacional y con la DEA. Entre los aliados que conservaba se contaban sus viejos amigos de las Esmeraldas. Las cosas con ellos cambiaron bien pronto, cuando sus ambiciosos planes estratégicos lo llevaron a buscar la forma de apoderarse de la región esmeraldífera de Boyacá, para unir así sus terrenos en el Magdalena Medio con los que tenía en Pacho. Se abrió entonces un nuevo frente de lucha, en el que el narcotraficante no solo pegó primero, sino muy fuerte y en varias ocasiones. Para comenzar, en febrero de este año mató a Molina y a 14 personas más durante una fiesta en Sasaima, Cundinamarca.
Luego acabó con Verónica Rivera, la reina de la coca, destruyó con una bomba las oficinas de Tecminas en Bogotá propiedad de Carranza, asesinó a un sobrino de Carranza y dispuso el allanamiento del edificio Altos del Portal también en Bogotá, para deshacerse de Ángel Gaitán Maecha, vinculado con el negocio de las esmeraldas y persona que servía como informante de la DEA para dar pistas sobre el mexicano. La cuestión, entonces, era de guerra abierta y total. Lo cierto del caso es que Rodríguez Gacha cazó muchas peleas y a la hora de su caída tenía demasiados enemigos. El gobierno, el cartel de Cali, las FARC, la AP, la DEA y los esmeralderos eran muchos frentes para un solo hombre. Si Hitler perdió la guerra por pelear solo en dos frentes al mexicano, las cosas se le pusieron cuesta arriba con sus 6, aunque hasta hace poco tiempo parecía estar ganando. Otra versión entregada por el navegante sostiene que Rodríguez Gacha, al verse acorralado por las autoridades, se inmoló con una granada para evitar ser capturado y extraditado a los Estados Unidos. Tras el operativo, al lado de las armas y los equipos de comunicación incautados, se encontró el libro que leía Rodríguez Gacha, El método de un campesino millonario, que cuenta la vida del empresario colombiano Pepe Sierra. 2 días después, en la noche del 17 de diciembre, su cuerpo y el de su hijo fueron enterrados en su natal Pacho, en medio de un multitudinario entierro al que asistieron cerca de 3.000 personas. Muchos en su pueblo lo veían como un benefactor de los pobres, de ahí la masiva presencia en su funeral.